Él es Willis Gibson, alias Blue Scooty, un jugador profesional de Tetris que con 13 años está a punto de hacer el mayor logro en la historia de la comunidad. Es la primera persona que logró conseguir una kill screen en Tetris. Es decir, se pasó el Tetris. Pero ¿cómo puede ser que alguien se pase un juego infinito? ¿No se supone que lo infinito no tiene fin? Teóricamente hablando sí, algo infinito no se puede terminar. Pero en la práctica, las cosas se complican. Para entender esto hay que remontarnos a 1984. Para tener un poco de contexto, el primer Windows salió en 1985, un año después que el Tetris. Y la versión de Tetris que se usó es la del NES. Una consola que tiene únicamente 2 KB de RAM y corría en un sistema operativo de 8 bits. Esto quiere decir que el juego estaba realmente optimizado y se pensó para que nadie pasase al nivel 29. De hecho, este fue considerado como el final durante décadas. Hasta que un día llegó Cheese, un jugador que creó un método para apretar botones el doble de rápido de lo normal, y así logró llegar hasta el nivel 40. Este método se fue mejorando a poco hasta que el récord se puso en el nivel 148. Una locura. En el camino se llegó al nivel 138 donde se descubrió el primer bug del Tetris. Hasta ahora el juego corría completamente normal, pero de este nivel en adelante los colores se buguean. Esto es porque el Tetris tiene 10 paletas de colores que se repiten. Pero al llegar a un nivel tan alto, el juego empieza a leer las paletas desde cualquier lado, generando colores completamente aleatorios. Después de este descubrimiento, en 2021, un programador quería ver qué había más allá de estos niveles. Por eso creó una inteligencia artificial que jugaba al Tetris de manera perfecta. Logró llegar hasta el nivel 237 cuando se encontró la kill screen. Después de ver el código en detalle, se descubrió que el primer crash posible está en el nivel 155. Para activar la kill screen, lo que se necesita hacer se conoce como un single, limpiar una sola línea en este nivel. Pero ahora, ¿cómo hizo Willis para llegar al nivel 157? Lo que pasó es que después de este descubrimiento, la comunidad se dio cuenta que esto no era imposible. El récord mundial estaba en el nivel 148. Si se ponían, podían llegar al nivel 155 y forzar la kill screen. Acá es cuando entra Willis. Él era un jugador nuevo que estaba escalando muy rápido en la escena. Después de llegar a las semifinales en el torneo 2023, desafió al mejor jugador del mundo a ver quién conseguía un crash primero. Y en el tercer día del reto pasó esto. Recordemos que para activar la kill screen, lo que tiene que hacer es, en la última línea, la que te va a hacer pasar el nivel, conseguir una single. O sea, pasarse al nivel limpiando una sola línea. Pero como podemos ver, se confunde y termina limpiando 3. Perdió esta oportunidad, pero no todo está perdido. Por suerte, la siguiente kill screen está en el nivel 157. Lo que tiene que hacer es de vuelta hacer una single, pero esta vez la posibilidad de activar la kill screen es del 73%. Al llegar a este nivel, como ven, se complican las cosas, pero finalmente logró hacer la single y pasó esto. Fue la primera persona en la historia en pasarse el Tetris. Recordemos que desde que salió el Tetris pasaron 34 años, y hasta ahora nadie se lo había logrado pasar. Ahora sí, para los nerds que les gusta mi canal, por las explicaciones que hago, voy a explicar brevemente qué es lo que está causando el crash. Lo primero es que el procesador que usa la NES no tiene multiplicación de hardware. Esto quiere decir que para calcular 5 por 10 agarra 10 y lo suma 5 veces, lo que es realmente lento. La cosa es que cuando terminamos un nivel nos da puntos. En este caso, agarra la puntuación que nos da un single en el nivel 1 y la está sumando 157 veces, porque estamos en el nivel 157. Aparte de esto, este número lo tiene que mostrar en decimal, en base 10 básicamente. Pero el procesador está en hexadecimal. Esto quiere decir que para el procesador 9 más 2 no es 11, para el procesador es B. Lo que está provocando el crash es que esto no está pasando una sola vez. Esto pasa a las 157 veces que se suma el número al score. Al ser un proceso tan complejo que se hace tantas veces, el juego explota. Bueno, espero que les haya gustado este video y esta explicación. También, si pueden darle like o dejar un comentario, se agradece, a ver si el algoritmo se copa. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.